¿Qué tal? Idealismo absoluto de Hegel es una de las doctrinas filosóficas más complejas e influyentes en la historia de la filosofía. Surgido en el contexto del idealismo alemán, se presenta como una respuesta al problema de cómo reconciliar la libertad humana con una realidad racional. Hegel, además, trató de desarrollar un sistema en el que se pudieran comprender las relaciones entre el pensamiento y la realidad de manera holística o global. En este sentido, su idealismo se considera absoluto porque intenta explicar la totalidad de la realidad como un proceso en el cual tanto el pensamiento como el ser están unificados en una dinámica de desarrollo. Contexto y antecedentes del idealismo alemán. Se puede decir que el idealismo absoluto no surge de manera aislada, sino que se enmarca en una tradición filosófica más amplia conocida como idealismo alemán, de la cual forman parte filósofos o pensadores como Immanuel Kant, Fichte y Friedrich Schelling. Esta tradición estaba preocupada por comprender la naturaleza de la realidad y el lugar de la mente humana dentro de ella. El mismo Kant, por ejemplo, sostenía que aunque no podemos conocer la cosa en sí, la realidad tal como es en sí misma, sí podemos conocer la realidad tal como se nos presenta a través de nuestras estructuras mentales. Con Kant, por tanto, se introduce la idea de que el conocimiento no es una simple observación de la realidad, sino que es, en cierto sentido, una construcción que depende de las categorías de la mente. A partir de esta base, por tanto, Fichte y Schelling ampliaron la noción de que la realidad está de algún modo en conexión esencial con la actividad del yo. Fichte, por ejemplo, concibió la realidad como una manifestación de la actividad subjetiva de la conciencia, mientras que Schelling propuso la idea de una naturaleza absoluta que es tanto espíritu como materia. Hegel toma estos conceptos y los lleva más lejos, argumentando que la realidad es el despliegue de un proceso dialéctico en el cual el pensamiento y el ser son parte de una misma totalidad en evolución. En cuanto a los principios fundamentales del idealismo absoluto hegeliano, son los siguientes. Se basa el idealismo hegeliano en tres ideas fundamentales. Uno, la identidad entre pensamiento y ser. Según Hegel, no hay una separación fundamental entre el pensamiento y la realidad. Más bien, ambos están en una relación de identidad. Para él, el ser no es algo separado del pensamiento, sino que ambos son aspectos de una misma realidad absoluta. Esta unidad es lo que Hegel llama el absoluto. En consecuencia, para Hegel el absoluto no es algo estático o separado del mundo, es un proceso dinámico de desarrollo en el cual el pensamiento se despliega y se realiza en la realidad. 2. La dialéctica. La dialéctica es el método mediante el cual Hegel explica el desarrollo del absoluto. Este proceso dialéctico se mueve a través de una serie de etapas conocidas como tesis, antítesis y síntesis. En cada una de estas etapas, una afirmación inicial, tesis, es confrontada por su opuesto, antítesis, y la contradicción entre ambas es resuelta en una síntesis que une los elementos de las dos posiciones anteriores. Esta síntesis se convierte en una nueva tesis que a su vez genera otra antítesis, continuando el proceso. En ese sentido, la dialéctica no es solo un método de argumentación, sino que refleja el desarrollo mismo de la realidad y del pensamiento humano. 3. El espíritu absoluto. Para Hegel, la realidad última es el espíritu absoluto, Geist. El espíritu es la fuerza que subyace a todo el proceso dialéctico y se manifiesta en diversos niveles de la realidad, desde lo natural hasta lo social y lo cultural. En su máxima expresión, el espíritu se revela en la autoconciencia humana, en la ética, el arte, la religión y finalmente en la filosofía, donde alcanza su autorreflexión completa. El idealismo absoluto sostiene que el desarrollo del espíritu es en última instancia el despliegue de la racionalidad misma en el tiempo. En relación con la fenomenología del espíritu y el camino a la autoconciencia, uno de los textos más significativos de Hegel, en el que se expone su idealismo absoluto, es la fenomenología del espíritu. En esta obra, Hegel describe el viaje de la conciencia desde su forma más simple, como conciencia individual, hasta la autoconciencia absoluta. Este proceso es descrito en términos dialécticos y cada etapa representa un avance en la comprensión de la realidad y del lugar de la conciencia en ella. El proceso comienza
con la conciencia sensible en la cual el sujeto percibe el mundo como algo externo y separado de sí mismo. Luego la conciencia pasa por etapas como la autoconciencia, la razón y la conciencia infeliz, en la cual experimenta la alienación al percibir la realidad como algo ajeno. Sin embargo, al superar esta alienación, la conciencia alcanza finalmente una forma de reconciliación consigo misma y con la realidad. En este punto se convierte en lo que Hegel llama espíritu, una conciencia que comprende su unidad con la realidad. La lógica hegeliana y el idealismo absoluto son también aspectos que hay que tratar. Otro aspecto crucial es su obra de la ciencia de la lógica, en la cual presenta una lógica distinta a la lógica formal, clásica o tradicional. En lugar de tratar la lógica como un conjunto de reglas para estructurar el pensamiento, Hegel entiende la lógica como la estructura fundamental de la realidad misma. En esta lógica, las categorías del pensamiento como ser, nada, esencia, etc., no son simplemente formas de pensar sobre el mundo, sino que son las formas en las que el absoluto se despliega y se hace manifiesto en el propio tiempo. La lógica hegeliana se basa en la estructura dialéctica que permite comprender cómo el absoluto se desarrolla a través de contradicciones internas. Cada categoría es superada por una nueva categoría en un proceso de desarrollo que refleja la estructura del absoluto en su totalidad. De esta forma, para Hegel, la lógica no es algo que esté separado de la realidad, sino que es el modo en que el pensamiento y la realidad se desarrollan conjuntamente. En este orden de cosas hay que decir también que el sistema hegeliano, naturaleza, espíritu y filosofía, pues es algo evidente en sus planteamientos. Hegel presenta su sistema en términos de las tres grandes divisiones: lógica, naturaleza y espíritu. La lógica, en este sentido, representa las estructuras fundamentales del pensamiento y la realidad, como ya se ha mencionado, podemos decir que la naturaleza es la manifestación externa del absoluto, donde el espíritu se objetiviza en formas materiales y se expresa en las leyes físicas y en los procesos biológicos. En cambio, la naturaleza, desde el punto de vista de Hegel, no es el nivel más alto del espíritu, ya que es sólo una etapa en el proceso de autodesarrollo del propio espíritu o razón. El espíritu, en cambio, representa la realidad en su forma autorreflexiva y consciente. En esta fase el absoluto se despliega en la cultura humana, en la historia, el arte, la religión y finalmente en la filosofía. Para Hegel, se puede decir que la filosofía es la forma suprema de conocimiento, porque es capaz de reflexionar sobre el absoluto mismo y reconocer la identidad entre pensamiento y realidad, algo muy importante. En la filosofía de Hegel, la historia es entendida como proceso dialéctico, y un aspecto central de su idealismo es la concepción de la historia como un proceso dialéctico en el que el espíritu se desarrolla y se realiza en el tiempo. Hegel entiende la historia como la progresiva realización de la libertad, en la que el espíritu humano va tomando conciencia de su naturaleza esencial y de su capacidad para determinarse a sí mismo. Cada etapa histórica, para Hegel, representa un avance en esta autocomprensión del espíritu. La historia, según Hegel, no es simplemente una serie de eventos al azar, sino un proceso racional, desde su perspectiva, en el que la humanidad se acerca progresivamente a la realización de su libertad y a la autoconciencia. En este sentido, el idealismo absoluto tiene un carácter profundamente optimista, ya que supone que la humanidad se dirige hacia un estado de plena autocomprensión y libertad. Sin embargo, Hegel también reconoce que este progreso no es lineal y está lleno de conflictos y contradicciones. Es a través de estos conflictos que el espíritu o la razón se desarrolla y logra una comprensión más profunda de sí mismo. Por otra parte, también hay que señalar que el idealismo absoluto recibió críticas de Schopenhauer y de otros filósofos, de Kierkegaard, etc. Y también hay que señalar que el idealismo hegeliano ha sido objeto también de muchos más análisis. Algunos críticos, como el filósofo Kierkegaard, precisamente argumentaron que el sistema hegeliano es excesivamente abstracto y que ignora la individualidad y la subjetividad humana. Marx, por su parte, tomó la dialéctica de Hegel, como se sabe, pero la reinterpretó en términos materialistas, argumentando que la realidad es más bien un proceso de desarrollo histórico basado en relaciones económicas y no en el despliegue del espíritu. De todas formas,
hay que señalar que el idealismo absoluto ha tenido una profunda influencia en la filosofía contemporánea. Filósofos como Jean-Paul Sartre, Jacques Derrida y Charles Taylor, entre otros, han estudiado y reinterpretado a Hegel, cada uno desde su perspectiva particular. Su idea de que la realidad es un proceso de desarrollo dialéctico y que el conocimiento humano es parte de ese proceso ha dejado una marca indeleble en muchas áreas del pensamiento moderno, desde la filosofía de la historia hasta la teoría social e incluso la estética. Se puede decir también, a modo de conclusión, que el idealismo absoluto hegeliano es una de las filosofías, sin duda, más ambiciosas y complejas jamás formuladas, al concebir la realidad como un proceso en el que el pensamiento y el ser están intrínsecamente unidos. De esta forma, Hegel ofrece una visión de un universo racional y en desarrollo, en el que la conciencia humana desempeña un papel fundamental en la realización de la libertad y la autoconciencia. En relación a la estética de Hegel, es una parte fundamental de su sistema filosófico y representa su intento de comprender la naturaleza del arte y su relación con el espíritu absoluto. Para Hegel, el arte es mucho más que una simple actividad creativa o una fuente de entretenimiento, es una forma de conocimiento y expresión de las verdades más profundas sobre la realidad y la condición humana. La estética, en este contexto, se entiende como la filosofía del arte y busca explicar cómo el arte puede revelar aspectos de la realidad que otras formas de conocimiento, como la ciencia y la lógica, no alcanzan a captar, a percibir. En cuanto al arte y el espíritu absoluto, desde la perspectiva hegeliana, hay que señalar que en el sistema hegeliano el arte es una manifestación del espíritu absoluto, Geist, que es la fuerza que impulsa el desarrollo y la autocomprensión de la realidad. Según Hegel, el espíritu absoluto se revela en tres formas: arte, religión y filosofía, cada una representando un nivel progresivo de comprensión de la verdad. El arte es la primera manifestación del espíritu absoluto, ya que a través de él el espíritu o la razón se expresa de manera sensible o material. A diferencia de la religión, que se basa en la fe, y de la filosofía, que se basa en el pensamiento conceptual, el arte permite que el espíritu se manifieste en formas visuales, auditivas o táctiles, haciendo que la verdad se vuelva accesible a través de la percepción. Para Hegel, el arte además tiene un valor esencial porque transforma ideas abstractas en formas sensibles que pueden ser experimentadas. Aunque es una forma más intuitiva de aprehender o captar la realidad, el arte sigue siendo capaz de comunicar las mismas verdades profundas que el pensamiento racional. De todas formas, el arte es para Hegel solo el primer paso en la comprensión del absoluto, de la razón, ya que representa la verdad de manera inmediata y concreta, sin la precisión conceptual que ofrece, sin duda, la filosofía. En relación con la evolución del arte, simbólico, clásico y romántico, Hegel divide el desarrollo del arte en tres etapas históricas y culturales: el arte simbólico, el clásico y el arte romántico. Cada una de estas etapas representa un modo diferente en el que el espíritu se expresa y refleja el avance del espíritu en su autocomprensión. 1. Arte simbólico. Esta primera etapa es característica de las culturas antiguas como la egipcia, la mesopotámica, donde el arte tiene una forma más primitiva y abstracta. En el arte simbólico, la forma y el contenido están con una falta de armonía, podríamos decir, ya que la obra de arte no logra expresar de manera adecuada la esencia espiritual que intenta representar. Los objetos artísticos en esta etapa son frecuentemente símbolos que sugieren un significado profundo, pero sin alcanzarlo plenamente. Este tipo de arte refleja un intento inicial de representar el espíritu o la razón, aunque de una manera torpe y fragmentaria. 2. Arte clásico. La segunda etapa, que se encuentra principalmente en el arte griego, el arte clásico por excelencia, pues Hegel considera que se alcanza en él un equilibrio perfecto entre la forma y el contenido. En el arte clásico, las obras de arte reflejan la belleza y la armonía de una manera que expresa adecuadamente el espíritu. En las esculturas griegas, por ejemplo, la forma humana es idealizada, pero en realidad representa la belleza y la dignidad de lo divino y lo humano, en unidad. Para Hegel, el arte clásico representa la culminación de la forma artística, ya que logra una correspondencia ideal entre la apariencia exterior y la idea interna. 3. Arte romántico.
La última etapa del desarrollo artístico para Hegel es el arte romántico característico de la época cristiana y de la cultura moderna. En esta etapa el arte se centra en la subjetividad y en los sentimientos individuales y ya no busca representar el espíritu de manera tangible. Para Hegel, en consecuencia, el arte romántico supera la forma clásica porque se enfoca en la interioridad, en la subjetividad y en el conflicto espiritual de la humanidad. La música, la poesía y la pintura romántica son ejemplos de esta etapa en la que el arte se vuelve más introspectivo y expresa la relación del individuo con el absoluto o la razón. De todas formas, en esta etapa Hegel considera que el arte comienza a perder su capacidad para expresar verdaderamente o plenamente el espíritu. Considera que hay necesidad de una forma superior de autocomprensión, que es para él la filosofía. En consecuencia, acerca de la belleza y la verdad en el arte, Hegel sostiene que el arte tiene un propósito más profundo que simplemente producir belleza. Su fin último es revelar la verdad. En consecuencia, la belleza artística para Hegel es una forma de verdad que surge cuando el espíritu logra expresarse en una forma adecuada. Por tanto, la belleza en el arte para él no es meramente decorativa, sino que representa la armonía entre la forma y el contenido, entre la apariencia externa y la esencia interna. En consecuencia, para Hegel la belleza es en cierto sentido la verdad del espíritu en su manifestación sensible o material. En el arte el espíritu logra una forma en la que puede contemplarse a sí mismo y esta contemplación estética es una forma de conocimiento. De todos modos, debido a las limitaciones de la forma material, el arte nunca puede expresar la verdad del espíritu en su totalidad absoluta. Por esta razón, Hegel sostiene que el arte es una forma limitada de comprensión y que debe ser superado por la religión y finalmente, sobre todo, por la filosofía, que ofrece una visión más completa del absoluto. En lo relativo al fin del arte, Hegel introduce una idea controvertida conocida como el fin del arte. Según él, en la época moderna, el arte ha perdido su capacidad para expresar de manera plena las verdades absolutas, ya que la conciencia humana ha alcanzado un nivel de desarrollo en el cual la filosofía y la religión se convierten en medios superiores para comprender el absoluto o la razón. No significa esto que el arte haya dejado de existir o que no tenga un gran valor en la vida humana. Más bien Hegel sugiere que el arte ya no es el principal medio a través del cual se revela la verdad. En este sentido, pues se puede decir, a modo de conclusión, que la estética de Hegel plantea que el arte es una expresión del espíritu absoluto, pero limitada en su capacidad para representar la verdad completa. A través de sus etapas de desarrollo, simbólica, clásica y romántica, el arte cumple una función esencial en el desarrollo de la autocomprensión humana. Sin embargo, en el sistema hegeliano el arte debe ceder su lugar a formas más avanzadas de conocimiento, como la religión y la filosofía, que ofrecen una comprensión más profunda del espíritu y de la propia realidad. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube.